Buenas noches, mi nombre es Ariela Gaspar, estudiante de la Universidad Fermín Toro, y en esta oportunidad, cumpliendo por la actividad asignada por el profesor José Alberto Leal, estaré hablando sobre la terminación arrendaticia en materia de inmuebles destinados a uso familiar. Bueno, ¿en qué consiste la terminación arrendaticia? Bueno, consiste en la finalización de la relación en la relación obligatoria que unía al arrendador y unía al arrendatario, es decir, extingue esos deberes y esos derechos de, la, de las partes. Pero esta se surtirá efecto solo cuando esta relación esté bajo un contrato de arrendamiento por tiempo determinado y por tiempo indeterminado, de manera escrita o verbal, mediante un procedimiento de vía judicial breve, así como también debe ser independientemente de su cuantía. Bueno, ya aclarado la terminación arrendaticia, estaremos hablando sobre las modalidades de esa terminación, es decir, la extinción del contrato de arrendamiento. Primero tenemos el mutuo disenso, la aspiración del término fijado, la voluntad unilateral de una de las partes, el tiempo indeterminado, la pérdida o destrucción de la cosa arrendada y la resolución por incumplimiento o excepcionalmente la enajenación de la cosa arrendada. Estos son las causas de la terminación arrendaticia. Ahora bien, ¿cuál es ese procedimiento previo a la demanda? ¿Cuál es ese procedimiento de inicio de la demanda? Está establecido en la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda en su artículo 95, en el cual indica que se iniciará la demanda a parte interesada a una solicitud escrita debidamente motivada, o sea, con los motivos en el cual versa la demanda y documentada ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en el cual deben de expresar los motivos en que se versa la demanda. Los requisitos que debe contener la demanda de desalojo. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, están establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que establece el nivel de la demanda, que debe contener el nivel de la demanda. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, voy a nombrar estos. El primero es la indicación del tribunal en el cual se propone la demanda y el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. Si el demandante o demandado fue de una persona jurídica, la demanda deberá de contener la denominación y razón social del mismo relativos o sea, los datos relativos y el objeto de la pretensión, en el cual debe determinarse la precisión, la relación de los hechos y fundamentos, es decir, la relación del hecho con el derecho, los instrumentos en que se fundamente la pretensión, si se demanda de la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos daños y el nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. La sede o dirección de la demanda a que se refiere el artículo 7.4. Listo. Las causas en que se motiva el desalojo están establecidas en el artículo 91 de la Ley de Regulación de Arrendamiento de Vivienda. Bueno, primero tenemos como la primera causa es que el arrendamiento haya dejado de pagar 4 cánones de arrendamiento sin causa justificada de acuerdo a los criterios definidos en la Superintendencia Nacional de Vivienda para tal fin. En la necesidad justificada que tenga el propietario o propietaria de ocupar el inmueble o alguno de sus parientes consanguíneos, es decir, esa necesidad de que el arrendador necesite ocupar su propiedad por usos, por decir también personales. En el hecho en que el arrendador arrendatario haya destinado al inmueble a usos deshonestos, a usos que realmente no están estipulados en el contrato de arrendamiento, que el arrendador haya ocasionado un daño al inmueble, es decir, o sea, mayores provenientes de uso normal, y que el arrendador haya incurrido a la violación o incumplimiento de las disposiciones de la normativa que regule la convivencia ciudadana dictada por las autoridades competentes y por el comité multifamiliar de gestión. Estas son las causas por las cuales versa esa demanda de desalojo. ¿En qué consiste el desalojo? Definamos el desalojo. Bueno, el desalojo es la acción mediante el cual
se le arrebata al individuo la tenencia material de un bien mediante una orden por la jurisdicción o por un ente gubernamental o donde lo ordene que salga del lugar. Entonces estos deben de cumplir porque esto está bajo una sentencia judicial. Entonces el inquilino tiene la obligación de salir de la propiedad en el término fijado que estos hayan estipulado. Bueno, ¿en qué consiste la fase administrativa previsto en el decreto con rango y valor fuerza de ley de la que establece esta ley? Ley de prohibición y desalojo arbitrario en el artículo 7 al 10. Es decir, esta consiste en mediar y conciliar las partes para tratar de llegar a un acuerdo y decir y establecer soluciones sin necesidad de pasar a un juicio. Este es un precepto constitucional, la implementación de medios alternativos a la resolución de conflictos a nivel jurisdiccional con la finalidad, por un lado, de que los justiciables consigan su mejor acceso a la justicia y por otro, que los diferentes tribunales y los juicios duren poco tiempo, o sea, es decir, esos principios de la celeridad y también la economía procesal, inclinándose a su vez a una nueva tenencia del Poder Judicial, identificándose ser una justicia moderna y eficaz. Bueno, ¿en qué consiste el desalojo en la fase judicial? Esto también está establecido en la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda, en la que consiste en que las partes no pudieron resolver es decir, no pudieron resolver esto por vía administrativa. Entonces, obviamente que tienen que irse por la vía judicial. Este proceso consiste, es decir, que las fases donde se realiza la audiencia oral pública imprecedida por el juez o jueza con la asistencia de las partes o sus apoderados o apoderadas. De cada audiencia se levantará un acta en el cual deberá de constar lo ocurrido en las prevenciones contenidas en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, en el CPC. El contenido de la demanda. ¿Qué debe de contener la demanda? Establecido en el artículo 100 de la Ley de Regulación y Control de Viviendas, en la que establece el procedimiento se inicia por demanda escrita. Se debe de llenar los requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Civil, o sea, el libelo de la demanda, para el juicio ordinario. El libelo se debe acompañar todas las pruebas necesarias y decir documentadas de que se disponga, así como indicar si se presentarán oportunamente testimoniales que participarán en el proceso, y las pruebas podrán promoverse en el libelo hasta el lapso probatorio. ¿En qué consiste la audiencia de mediación? Bueno, en esta fase el funcionario competente procederá a citar a la otra parte para que comparezca acompañado del abogado de su confianza y exponer sus alegatos y defensas en audiencia conciliatoria, que llevará a cabo un plazo que no podrá ser menor ni de 10 días hábiles ni mayor de 15 días hábiles contado a partir del día siguiente de su citación. Celebrada la audiencia y llegando a un consenso o solución, ambas partes manifestarán la forma y tiempo de ejecución de lo acordado. Hay dos supuestos. El primero es que cuando no hubiere acuerdo entre las partes, el funcionario actuante deberá motivar la decisión que correspondiere con base a los argumentos y alegatos presentados por este. Segundo, si la decisión fuere favorable a la parte contra la cual obra la solicitud, el funcionario actuante dictará una resolución mediante la cual dicha parte quedará protegida contra el desalojo, porque también lo protegen del desalojo, y habilitando la vía judicial para el solicitante. Si por el contrario, puede ocurrir esta situación, si por el contrario la decisión fuere favorable al solicitante, el funcionario actuante indicará en su resolución el plazo tras el cual podrá efectuarse el desalojo, el cual solo
podrá ejecutarse por orden judicial conforme a lo dispuesto en la presente decreto con rango y valor de fuerza de ley. Esa es la ley vigente. La sustantación y el juicio. Bueno, se tomará en cuenta en este proceso la vía especial y la vía ordinaria. En el artículo 114 de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento establece que al segundo día del despacho siguiente a la finalización del acto de promoción de pruebas, el juez o jueza fijará un auto en el cual fijará el día y la fecha y la hora en el momento en que se debe presentar la audiencia de mediación, el cual debe efectuarse dentro de un plazo no mayor de 5 días, y el juez o jueza exigirá la presencia de los peritos. En el artículo 115 establece que las partes deben asistir a la audiencia, así como también debe haber todas las pruebas necesarias, deben tener todo a la mano, así como también los testigos. Establecido en el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda. Explique el procedimiento de segunda instancia. ¿Qué consiste el procedimiento de segunda instancia? Bueno, esta también se basa en que ya que viene de anterior del juicio de la fase judicial. Este proceso consiste en la integración de los órganos jurisdiccionales superiores a quienes les corresponde, después de la audiencia, les corresponde la revisión de la decisión judicial adoptada por los órganos inferiores, constituyendo el recurso de apelación y medio de impugnación, establecida en el artículo 123 de la ley ya discutida de la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos. Hace mención que cuando se haya dictado la sentencia definitiva, se debe de oír la apelación de ambos efectos independientemente de su cuantía, la cual debe de ser propuesta dentro de los 5 días luego de haber publicado el fallo. De este modo se oirá las apelaciones de las partes, dada la entrada de los expedientes y todas esas cosas que se deben de motivar, y debe programar la fecha para la audiencia oral para el tercer día del despacho siguiente, en el cual se debe dictar la sentencia. Luego venimos con la resolución o sentencia, que la resolución o sentencia es la decisión final que se toma. Está establecida en el artículo 120 de la ley discutida. Concluida la audiencia, el juez o jueza se retirará por un tiempo que no sea ni mayor de 60 minutos, es decir, 1 hora aproximadamente, mientras todas las partes permanecerán en la sala de la audiencia esperando que llegue con la respuesta de la sentencia. Y cuando regrese a la sala, o juez o jueza pronunciará su sentencia oralmente, expresando el dispositivo del fallo y una sentencia precisa y breve de los motivos del hecho. No puede alargarse tanto, sino debe de expresar el fallo. Y asimismo, reducirá de inmediato en una acta expresando su dispositiva, es decir, la decisión en su dispositiva. Bueno, el cumplimiento voluntario y el cumplimiento forzoso. Es decir, en que conocemos por el cumplimiento es cuando en un contrato nos dice tiene que retirarse del lugar el día 20 de enero de 2018. Ese día 20 de enero de 2018 yo tengo que retirarme. Pero existe ese cumplimiento voluntario y ese cumplimiento forzoso. ¿Cuál es el voluntario? El voluntario consiste en que las partes llegan a un acuerdo. Entonces ellos, de manera voluntaria, el inquilino se retira del lugar sin ningún problema, sin llegar a vía judicial ni nada, sino que quieren resolverlo de manera sana. Y el forzoso, es decir, que los órganos competentes tienen que participar acá, porque ya las partes no llegan a un acuerdo. Entonces es así que los órganos competentes tienen que participar acá mediante una orden judicial para que esto se retire. Esto también, así como también la ley contra el desalojo y la usurpación arbitraria de viviendas, la defiende mucho.
lo defiende mucho a los inquilinos. Dice que ya que ésta se encarga de proteger a estos mediante coacción, contenimiento contra los sujetos objeto de protección, indicando a estos de con decreto de sin incumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos para tales efectos en la presente ley. Entonces, mediante eso no se puede. ¿Cuáles son las competencias de los tribunales civiles? Esta está establecida en la jurisdicción. Para establecer la competencia de los tribunales civiles, la jurisdicción, tenemos que trasladar el artículo 91 y el artículo 95 de la Ley para la Regulación y Control del Arrendamiento de Vivienda. El 91 establece que solo procederá al desalojo de un inmueble bajo un contrato de arrendamiento, que ya lo hablamos, y el artículo 55, las causas del desalojo del inmueble quedan sometidas a la jurisdicción especial donde se encuentra el inmueble. Si donde se encuentra el inmueble se va a realizar la jurisdicción o en los procedimientos. Es decir, son los tribunales civiles que se encargan de esto, de las demandas de desalojo, es decir, la jurisdicción judicial donde se encuentre el inmueble. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.